7:30 en punto, entonces dando inicio a la hora en punto que estamos acostumbrados, vamos a arrancar esta charla que es una charla muy corta realmente, pero que quiero dejar un mensaje muy puntual acerca de la importancia de cerrar muy bien un ojo en un trauma abierto. Esta es una fotografía del curso que hicimos en el Mundial de Trauma en agosto, ahora en Cartagena el año pasado, donde logramos traernos, pues, diría yo que los grandes exponentes de trauma a nivel mundial y que fueron los profesores de los participantes que estuvieron en este curso precongreso del ISOT y que fue bastante eh, aprovechado por todas las personas que pudieron acompañarnos ese día. Una experiencia muy chévere que esperamos poder repetir a futuro en otros congresos, no necesariamente de trauma. Entonces, la pregunta que quiero compartir con ustedes es esta. Es importante aprender a cerrar bien un ojo, porque cerrar un ojo en teoría podría ser algo muy fácil, pero como todo tiene su técnica y el punto es aprender a cerrarlo bien. Y para una muestra puntual, este es uno de los tantos artículos que sale de trauma ocular permanentemente. Este fue un estudio de trauma ocular bilateral, pero quiero básicamente recalcar en esto. Hay aproximadamente 55 millones de traumas al año, de los cuales 19 millones terminan con pérdida visual severa o ceguera. Entre esos, el trauma bilateral pues es muy bajito, pero con que solo tengamos un ojo con un trauma abierto o un trauma contuso severo, pues el pronóstico se va a bajar mucho. Entonces es deber de todos los oftalmólogos, de los residentes, de los fellows, de los estudiantes que por alguna razón tienen algún interés por oftalmología y piensan hacer oftalmología a futuro y están trabajando en un servicio de urgencias, saber que el manejo adecuado de un trauma ocular ocurre en un servicio de urgencias. El primer médico que ve un trauma ocular no suele ser el oftalmólogo, es el médico que está en urgencia, llámase interno, residente, médico urgenciólogo, etcétera. Y aunque obviamente él no va a ser el encargado de revisar la cirugía, es el que tiene el deber de saber cómo orientar a ese paciente bien y remitirlo adecuadamente. Pero ya en el punto de los oftalmólogos, llámese residentes o fellows, es muy importante aprender a cerrar un ojo bien. Entonces, quiero por favor que se metan a Mentimeter con este código QR. Les doy un minuto. Son 3 preguntas que ustedes pueden contestar y las revisamos ahorita antes de seguir adelante. Bien, vamos a ver si se está contestando por acá. No lo está cogiendo. Bueno, ahora lo revisamos al final de la presentación porque no los está sacando acá, posiblemente por el internet. Pero al final vamos a revisar esas preguntas que es importante tenerlas en cuenta para lo que vamos a hablar. Hugo, el mismo Zoom hoy en día está teniendo cómo hacer más encuestas, porque es que la gente que no tiene cómo escanear, Ah, el- bueno, ese tiene dato como- está muy valioso para tenerlo en cuenta, profe, gracias. Bueno, yo creo que el que se pudo meter ya lo contestó y al final revisaremos quiénes han contestado. Igual puede ser en cualquier momento. Ok, entonces en trauma ocular hay unos principios que siempre recalcamos y es importante volverlos a recordar. El primero es que uno nunca puede minimizar una lesión en un trauma ocular. Hay lesiones en teoría muy sutiles que pueden ser muy complejas. Por ejemplo, las heridas con alambre son lesiones muy severas y no traigo el caso acá porque lo estoy construyendo de un paciente que operamos hace poco aquí en la clínica con una herida muy sutil por un alambre.
y tenía una retina absolutamente dañada con una vasculitis y una oclusión eh, vascular terrible por una pequeña herida por alambre. Entonces, si uno no tiene en mente que hay lesiones que pueden ser muy severas, tiende a minimizar. Uno no puede minimizar las lesiones intraocular. Segundo, el examen físico oftalmológico tiene 7 pasos y los 7 pasos son importantes porque cada paso le va a complementar el hallazgo y el diagnóstico final a uno frente al paciente. Y es muy importante este último punto, y es preguntarse siempre por los hallazgos. Es decir, uno no puede hacer un examen oftalmológico de forma rutinaria, de forma mecánica, sino tiene que correlacionar los hallazgos que está viendo con la posible causa de consulta y las lesiones que puede tener. Para eso se hace un examen oftalmológico bien hecho. Una vez que yo he terminado mi examen oftalmológico y tengo claro que el paciente presenta un trauma abierto, pues tengo que empezar a tomar medidas correctivas. Y este video que van a ver es un resumen de cómo se cierra un ojo abierto y que no es el propósito puntual de la presentación, pero por ahí arrancamos. Cuando tengo una herida coronoescleral, recordar que una peritomía es importante para ver hasta dónde se extiende la herida. El primer punto es el punto de limbo. Los segundos puntos son con nylon 10 ceros en córnea. Aquí estamos haciendo un punto de X que nos facilita. Exploramos muy bien, en este caso una herida lameral escleral que la corregimos, pero al final lo vamos a corregir la herida escleral con Vicryl. Recordar que nylon es otra opción. Nosotros por escuela ya lo adoptamos como Vicryl. Siempre invertir los puntos y esto lo vamos a ver al final. Aquí pues este paciente tiene una herida de párpado, la corregimos. Y con eso se soluciona este problema. Este paciente ya casi va a tener un año. Eso es lo que todos los residentes de oftalmología deben aprender frente al manejo de un trauma ocular. Eso es cerrar un ojo, pero la presentación es tan puntual. Yo cerré el ojo. Antes de irse para la cafetería o irse para la casa, pregúntese siempre estas cosas. Primero, ¿el globo ocular quedó bien cerrado? Es decir, hizo peritomía amplia, revisó debajo del recto y le dio tono al ojo. Las peritomías amplias son muy importantes porque nos permiten estar seguros que la herida escleral se confina hasta donde creemos que está. Entonces, fíjense que ahí hay una herida pequeña escleral, pero hicimos una peritomía más amplia de lo normal. Entonces, nunca vaya a ahorrar un cortecito de conjuntiva que se puede suturar después sin problema para poder evaluar bien hasta dónde llega la herida escleral. Los traumas, entre más tiempo pasa, esta tenon se va montando sobre la herida y muchas veces la herida va más allá de donde aparentemente creemos que está. Entonces, las peritomías exploradoras son fundamentales para poder ubicar hasta dónde llega la herida escleral y lograr cerrar el ojo adecuadamente. Entonces, el primer corolario es este. Las heridas se extienden más allá de lo que parecen. Sobre todo, entre más tiempo lleve la herida expuesta, hay más posibilidad que la tenon cubra la herida escleral y pensemos equivocadamente que hemos suturado bien. Segundo, reviso debajo del recto. Cuando hay heridas, sobre todo cortocontundentes, recuerden que la esclera tiene su zona más delgada donde se insertan los músculos, los rectos extraoculares. Por tanto, sobre todo en traumas contusos, las heridas se suelen ir por debajo de los rectos. Y hay dos formas de revisar eso. Esta que están viendo acá, donde yo tomo el recto, lo manipulo y fíjense que la herida se encuentra paralela donde está el cabo de la sutura, sin necesidad de cortar el recto. En algunas ocasiones eso es suficiente y no vale la pena, recordarle al anestesiólogo que estamos manipulando los rectos por el reflejo vagal. Entonces siempre informen que van a manipular rectos cuando estén operando un paciente y lo van a explorar. Pero muchas veces no es tan sencillo y no basta con simplemente mover el recto y buscar si llega la herida. Si tienen duda, tienen que hacer una resección del recto con la técnica de Vicryl doble armada, cortarlo y fíjense aquí en este caso, por ejemplo, cómo la herida se encontraba abajo del recto. Entonces, siempre es importante estar absolutamente seguros que la herida la estoy viendo hasta el final. Si tengo la sospecha clínica que la herida puede estar debajo del recto,
no deben dudar en remover el recto para revisarlo. Entonces, el corolario número 2 es este. Si hay heridas al lado del recto, es altamente probable que siga por debajo del músculo. Y tercero, le dio tono al ojo cuando terminó de cerrar su herida. Eso es muy importante y hay varias formas de dar tono. Simplemente poniendo el líquido, la solución salina balanceada en cámara anterior, irritando las incisiones o una aguja 30 a través de la pars plana para darle tono al ojo. ¿Por qué es importante? Y ese se desprende del corolario número 3. En el cuerpo humano, nada blandito funciona bien. En el ojo no es la excepción. Un ojo blandito lleva desde maculopatía de por hipotonía hasta una tisis bulbi y básicamente lo que nos está diciendo es que hay fuga por algún lado. En otras palabras, la herida no está bien cerrada y algo se nos está escapando. Entonces, si ustedes le dan tono al ojo y vuelve a ablandarse, hay que volver a revisar porque muy posiblemente este ojo tiene una herida que no se ha solucionado. Muy bien. Entonces, el globo ocular quedó bien cerrado. De aquí se desprende la siguiente acción. ¿Hay reflejo rojo? Sí o no. Y esas dos posibilidades son las que existen. ¿Existe reflejo rojo o no existe reflejo rojo? Si hay reflejo rojo, perfecto. Haga fondo de ojo. Y el fondo de ojo puede resultar en dos posibilidades, normal o anormal. Si el fondo de ojo es normal, maravilloso. Usted cerró su ojo, quedó bien cerrado, quedó con tono, tiene reflejo rojo, hizo fondo de ojo, está normal, su trabajo está perfecto. Pero si el fondo de ojo está anormal, aquí la cosa no ha terminado. Si está normal, acabó su trabajo. Si es anormal y usted está en un sitio donde no hay posibilidad de que lo maneje un retinólogo, tiene que remitirlo. Pero hizo lo más importante, que fue cerrar el ojo adecuadamente, lo dejó listo para que el retinólogo haga la siguiente parte del trabajo. Ahora, puede ocurrir que no haya reflejo rojo. Y si no hay reflejo rojo, es porque hay opacidad de medios y adelante hacia atrás puede ser un ifema, una catarata, una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina. Si tengo una posibilidad que sea hemorragia vítrea y ODR, y eso me doy cuenta porque la correa está transparente, el segmento de está transparente, pero no puedo ver y posiblemente no pueda ver la catarata. Y si estas dos son las posibilidades más frecuentes o más factibles, remita al paciente para que sea valorado por un retinólogo y termine el trabajo. Pero puede ser una catarata y o urifema. Y ante eso, los oftalmólogos no retinólogos deben estar entrenados para solucionar esta situación. Y fíjense en este paciente que tiene un ifema y simplemente con una cálula de Lewicki con viscoelástico para proteger endotelio y separar. La técnica para retirar el ifema es una técnica de mezcla entre aspiración y corte. ¿Qué es lo más importante acá? Que el corte se haga en la mitad de la cámara anterior, tanto en el sentido vertical como en sentido horizontal, no cerca del endotelio y no cerca del iris. Porque acuérdense que existe un principio que es el iris perdido, un síndrome entre comillas que es el iris perdido, que dice que cuando hay ifema usualmente el iris se compromete. Eso no es así. Uno se come el ifema cuando no está adecuadamente ubicado en la posición anatómica para no ir a comerse el iris que se come muy fácil. Entonces, si yo estoy evacuando un ifema, tengo que sacarlo con aspiración al centro de la cavidad, activar la pieza de mano en el centro y volver a traer y nunca comer alrededor del borde del iris porque nos podemos llevar el iris. Una vez que yo saco el ifema, ya puedo ver hacia atrás y definir cómo está el ojo. Entonces recuerden, por favor, que debajo del ifema se encuentra el iris y es muy fácil llevárselo si uno no tiene en cuenta esta precaución. Entonces, vi que el paciente tenía una catarata traumática y tenía una hemorragia por allá y aquí hay dos posibilidades. Me entrenaron para hacer vitrectomía anterior y yo puedo estar en cualquiera de estas categorías. Nunca me entrenaron y le tengo pavor a esa vaina, lo cual pues puede ser totalmente factible. Me entrenaron, pero me da miedo meterme a hacer vitrectomía anterior o definitivamente yo me siento capaz y estoy bien entrenado para hacer vitrectomía anterior. Si estoy en estas dos posibilidades, nunca me entrenaron o me da miedo meterme, usted terminó ahí su trabajo. Remita al paciente que hizo lo que tenía que hacer y lo va a seguir haciendo, el médico está entrenado.
Pero podría ser que usted esté entrenado para hacer vitrectomía anterior y usted decida hacerlo. Usted se siente un Rambo para hacer esta vaina, pero siempre es importante tener en cuenta unos tips cuando uno va a hacer vitrectomía anterior. Aquí estoy cerrando un ojo con las mismas técnicas. Estamos cerrando primero córnea, limbo, perdón, después la córnea, después la esclera. Y una vez que yo cerré el ojo, tengo dos posibilidades. Ahí tenemos una catarata traumática y la pregunta es si puede hacer algo más. Si usted está entrenado en vitrectomía anterior, claro que lo puede hacer. Usted mete una cánula de Lewicki, de infusión limbar, y con el mismo principio con que usted aprendió a sacar un ifema de corta expiración, empieza a hacer con la pieza mano de vitrectomía una facoaspiración siempre en la mitad de la cavidad, siempre en la mitad, lejos del endotelio, y empiece a hacer eso. Si usted saca la catarata y limpia la sangre que alcanza a ver allí, usted alcanza a hacer algo mucho más por el paciente mientras es atendido. Entonces, si usted está bien entrenado, atrévase que si siente que lo puede hacer bien, le hace un favor al paciente. Entonces, esto es aprender a cerrar bien un ojo. La pregunta es, ¿eso me sirve para algo más en la vida como oftalmólogo? Y era la tercera pregunta que aparece en la encuesta de Mentimeter. Y la respuesta es sí. Y voy a traerlo con esta frase que encontré en internet. Un traumatismo ocular abierto es lo que se denomina una perforación ocular. Esto de entrada es incorrecto, pero digamos que este no es el punto hoy. Acuérdense que una perforación es un trauma abierto que tiene un orificio de entrada, orificio de salida por el mismo objeto. Aquí no lo que queremos hablar, pero digamos que esto no está bien descrito. ¿Cuál es el punto? Cuando hablan de trauma dice, en estos casos hay una pérdida de continuidad del globo ocular que puede provocar una salida de su contenido. Pues doctores, una cirugía ocular es un trauma planificado y controlado que hacemos nosotros. Cada vez que nosotros hacemos incisiones en limbo, hacemos trabajo en una catarata, estamos haciendo un trauma. Estamos alterando la normalidad anatómica de ese ojo con un propósito puntual que es, en este caso, corregir un problema de visión por una opacidad del cristalino. Pero eso es un trauma. Que lo planificamos, lo controlamos y lo manejamos bien es diferente. Pero sucede que los traumas aún planificados, como las cirugías, pueden tener complicaciones. Y aquí la diferencia es evitar hacer complejo lo complicado. Y al final voy a mostrar la diferencia entre tener algo complejo y algo complicado. Le tenemos pavor a la palabra complicación y muchas veces ocultamos frente a los pacientes que la cirugía se nos complicó. Si no quiero utilizar la palabra complicado, está perfecto. Diga, se me salió de las manos, no fue lo que esperábamos, tuvimos que hacer otros pasos adicionales, pero siempre el paciente debe saber que lo que les planificó originalmente no salió como esperaba, pero que el resultado final es lo que estábamos buscando, tener un lente puesto en el ojo con todas sus ventajas que estábamos buscando al principio. Entonces, la cirugía reina de oftalmología es la catarata. Y fíjense que aquí les voy a mostrar, este es un video que se llama 17 pasos para dormir tranquilo, porque cada vez que estamos haciendo catarata, pues tenemos la posibilidad de que se nos complique. Lo que van a ver aquí en manejo de catarata complicada es lo que nosotros aprendemos a hacer cuando estamos trabajando un paciente con un trauma ocular abierto, con la excepción que no hemos cerrado pues la córnea y la esclera, sino que estamos manejando el daño que pueda tener un paciente con catarata traumática y una ruptura de cápsula posterior. Y fíjense aquí cómo en esta catarata se distiende la cápsula posterior arriba en este último cuadrante. Ahí van a ver cómo se distiende bruscamente. Ahí está. Listo. Cuando esto pasa, ¿y qué va a pasar? Lo primero es parar de aspirar con la pieza de faco para no traernos el vítreo, viscoelástico, pero no con el propósito de rechazar y dejar eso quieto. No, hay que solucionar el problema. Y fíjense cómo empezamos limpiando el vítreo central con una cálula de Lewicki. La punta de la pieza de mano, la boca va hacia abajo. Una vez que yo tengo el vítreo ya por fuera de la cámara anterior y que sé que no va a jalar vítreo, empiezo a hacer un juego entre pieza de mano vitrectomía, como vítreo, aspiro con la pieza de mano las grandes y si veo que puedo comerme la pieza de cristalino con la pieza de vitrectomía, se puede hacer sin problema. Aquí el punto es limpiar el vítreo adecuadamente de la cámara anterior para no jalarlo, sobre todo con la pieza de faco, para evitar los desgarros que finalmente nos traen como consecuencia de tratamientos de retina subagudos o a veces tardíos. Entonces, esto
estamos haciendo una cirugía planificada de catarata, es lo que pasa en un trauma ocular. Hay una ruptura, esta es controlada, nos pasa a nosotros, pero es básicamente lo mismo y hacemos básicamente lo mismo. Y fíjense cómo uno podría inclusive intentar a través de una vitrectomía por limbo, y una vez que yo tengo limpio todo esto, yo ya puedo, en este caso, poner el lente. Este tipo de situaciones es lo que los residentes y algunos oftalmólogos le tienen pavor, pero es lo que ocurre porque es parte del ejercicio de nosotros como cirujanos. Eso puede pasar. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para hacerlo puntualmente. Y lo que quiero insistir aquí es que esto que están viendo acá es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un paciente con un trauma abierto y una catarata traumática. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, el punto es, si estamos capacitados para cerrar una córnea bien, con un nylon 9 ceros, en el limbo, 10 el tejido corneal, la esclera, armamos el ojo y somos capaces de arreglar este despelote que puede tener en su momento ese ojo para prepararlo o para terminar la cirugía de una vez. Estamos perfectamente capacitados para poder hacer esto a futuro en un paciente con una cirugía de catarata, porque el paciente entra con el propósito de hacer con su lente intraocular puesto. Puede que no sea el lente inicial que habíamos planificado y eso va a ser parte del segundo video que les voy a mostrar acá. Entonces, esta es una catarata por radiación. Estas cataratas por radiación se pegan muchísimo a la cápsula posterior y la posibilidad de ruptura capsular es muy alta. Entonces, el primer punto que quiero mostrar acá es la cirugía de catarata empieza en el consultorio. Cuando usted se sienta con el paciente y le muestra los prequirúrgicos, le muestra el resultado de la biometría, de la topografía, del recuento de células endoteliales y calcula su lente y le explica que no todos los lentes por ser más caros son mejores y es el discurso que cada uno a su modo le da a los pacientes. Tiene que planificar 3 tipos de lentes. El lente primario con el cual usted espera tener la cirugía, un lente para poner en restos capsulares y un lente para fijar esclera o para fijar en la tinga que ustedes deseen, en caso que aún a pesar de tener las posibilidades de poner en restos, no se logre y puede pasar. Con que usted entre con los 3 tipos de lentes a la cirugía, entra mucho más tranquilo porque va a evitar la posibilidad de hacer cálculos a la carrera de ojo estrés que pueden tener la posibilidad de quedar malos. Amén que el paciente está escuchando, que la gente corre. No, uno simplemente lo que hace es decirle al paciente, mire, tuvimos una situación que esperábamos por su condición del ojo, vamos a seguir adelante con la limpieza del vítreo y vamos a cambiar el lente. Me pasó ayer en cirugía, en un paciente con una cirugía de agujero macular, tuvo ruptura capsular, le puso un MA60 y el paciente, sabiendo eso, queda muy tranquilo. Entonces, fíjense en este caso cómo estamos tratando de rotar eso que está absolutamente pegado, no va a rotar, está rotando en bloque totalmente. Cuando eso ocurre, una de las técnicas que yo utilizo es esto que yo llamé la taja de pizza y es hacer una tajadita triangular y con eso permite romper mucho más fácil cuando lo rotan. Pero aún así, el riesgo de ruptura capsular es muy alto. Y si ustedes miran para atrás y los pacientes con trauma, esto es lo que tiene un paciente con un trauma ocular, una catarata, un cristalino totalmente desbaratado, blanco, que hay que solucionar. ¿Y cómo lo solucionamos? Con toda la paciencia del mundo, sabiendo que las cosas se pueden hacer sin afán. En este caso, fíjense cómo se mueve todo en bloque y yo ya sabía que este paciente iba para ruptura capsular fácilmente. Queda la placa posterior que se logra movilizar aquí. Ahí está. Y durante la extracción de las masas es que se detecta la ruptura capsular posterior. Fíjense, allá se va a ver abajo la ruptura. Ahí está, mucho más pequeña que en el primer video, pero ahí está la ruptura. Bueno, ni tan pequeña, de hecho. Y hacemos exactamente lo mismo. Ante la presencia de vítreo, nos pasamos a vitrectomía limbar, ponemos una cálula de Lewicki, una infusión anterior, y hacemos el mix entre cortar y aspirar, siempre entrando a comerse el vítreo que ha entrado por la ruptura capsular, liberando de vítreo la cámara anterior, para que en el momento que utilicemos la pieza de Faco, si la necesitamos, que a veces no se necesita, podamos estar seguros que no vamos a traccionar vítreo con una pieza gruesa, una boca gruesa como la pieza de Faco.
Esto es un acto de paciencia, de saber dónde ponemos y dónde activamos. Y hay que estar muy concentrados en el modo corte y el modo aspiración. Ese es el éxito de tener una cirugía sin tanto tropiezo al final. ¿Es una cirugía complicada? Sí, porque serían los parámetros, pero no quiere decir que sea compleja y ahora les voy a mostrar la diferencia. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Ya quitamos todo, limpiamos, viscoelástico protege endotelio, ampliamos un poquito y ponemos un lente de 3 piezas para que quede muy bien en los restos capsulares, asegurándose de meter la punta del inyector hasta el fondo para que el áptica salga y quede reposada sobre los restos capsulares anteriores adecuadamente. Y se puede después acomodar sin ningún problema. Entonces, esto que muchas veces se le tiene tanto respeto, que hay que tenérselo, obviamente, pero no miedo, es lo que nos toca aprender a hacer porque esa cirugía reina en nosotros, la catarata. Y el éxito está en poder manejar la complicación adecuadamente y tener el paciente sin ningún problema. Cánula para darle tono al globo, acuérdense que debe quedar con un tono adecuado y después se termina este ojito con un tono firme adecuadamente sellado y queda el problema solucionado. Pero aquí, ¿qué sucedió? Que sabíamos de antemano que este paciente podía tener una complicación por el tipo de catarata que presentaba. Entonces, recuerden que la cirugía de catarata empieza en el consultorio y la ventaja que tenemos frente a un trauma ocular es que podemos anticiparnos un poco lo que pueda pasar para estar preparados y darle manejo. Pero el manejo es el mismo manejo que uno debe aprender en un paciente con un trauma ocular abierto. Entonces, mensajes para llevar a casa son estos. El manejo más importante en un trauma ocular abierto es dejar el ojo herméticamente cerrado, bien cerrado. Una vez que usted cerró el ojo, haga el fondo del ojo y decida el paso a seguir según los hallazgos que usted encuentra. Esto es muy importante, conocer las limitaciones. Si usted no se siente entrenado o nunca fue entrenado para hacer vitrectomía anterior, no la haga, pero debe estar entrenado para cerrar un ojo bien cerrado. Y eso sí lo debemos tener todos como parte del pensum en una residencia de oftalmología. Pero sobre todo conocer la limitación. No se meta donde usted no se puede meter. E insisto en esto, la habilidad adquirida en el manejo de traumas se aplica al manejo de facos complicadas. ¿Cuál es la diferencia entre lo complicado y lo complejo? Lo complicado se puede llegar a entender y diseñarle una solución y algoritmos para manejarlo. Entonces, lo complejo es aquello que por más que le demos vuelta no tenemos solución. No, no hagamos complejo lo complicado. Las complicaciones pueden ocurrir, pero si usted tiene claro qué debe hacer y se anticipa a eso, muy seguramente va a tener un éxito en su cirugía, tanto de urgencia como cirugía programada. Lo más importante es no hacer daño. Si usted no conoce sus limitaciones y se mete a capturar restos de cristalino en un vítreo y no está entrenado para eso, eso sí es muy dañino. Pero usted puede limpiar adelante muy bien, mandar al paciente al retinólogo para que solucionen y explicarle al paciente lo que sucedió, porque eso es un acto humano, la cirugía y está supeditada a que pueda pasar la situación, pero el paciente tiene que entenderlo y solucionárselo lo más pronto posible. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ya me voy a desconectar por si hay preguntas. No sé si hay preguntas del auditorio. Hugo, muy buen resumen. Yo quería era de pronto hacer unos comentarios que refuercen lo que has dicho, que es clave que la gente se lo meta en la cabeza. El cierre de un ojo pues implica aprender a suturar la córnea y aprender a suturar la esclera. Y en la sutura corneal, el error que yo más comúnmente he visto es incluir el iris en la sutura, o sea, que quedan sinequias anteriores. Y la forma de evitar eso es la maniobra de dividir. Eh, la Mm. maniobra de dividir la usamos de dos maneras. En la córnea, usted pone un punto inicial en el sitio donde está más separado, o sea, en el centro de la herida.
Y luego comienza con viscoelástico a tratar de rechazar el iris y va completando la sutura de esa manera. Es decir, una herida grande la convierte en dos chiquitas, que luego la convierte en cuatro chiquitas, y realmente lo que tanto ha promovido Ferenc Kuhn de la sutura penetrante es indiscutiblemente mucho mejor y da unos cierres corneales muy superiores. O sea, no le tengan miedo al que la sutura sea penetrante, o sea, que usted entre hasta endotelio, pase al otro lado, coja endotelio y cierre bien y verá cómo aclaran de rápido esas córneas. Ahí mismo, intraoperatoriamente, la córnea se comienza a ver mucho más clara y hacer maniobras como las que escribió Hugo de limpiar el cristalino, el linfema, inclusive la vitrectomía, se facilitan mucho si usted hizo un muy buen cierre. Entonces, usted sabe que cierra córneas y las córneas le quedan más o menos transparentes y no le queda iris metido ahí. En esclera, el error más común, y desafortunadamente lo enseñan mucho, es muy diseminado, es como la técnica del no touch, de la delicadeza. Sea muy cuidadoso. No, apenas medio toque la conjuntiva, pongo unos punticos y muchas veces de Dacron 5 ceros, que en esencia termina poniéndolos de pie esclera, con esas técnicas. Hugo mostró muy bien. Eso hay que disecar, hay que abrir, hay que ver hasta dónde llega la herida. Y lo mismo con el Vicryl, penetrante. O sea, usted debe ver que cogió toda la esclera de un lado y toda la esclera del otro. Aquí la estrategia de ir la hacemos de adelante para atrás. Entonces usted comienza a cerrar de adelante hacia atrás y porque no sabe dónde está la mitad de las heridas, pero la va reduciendo. O sea, usted va cerrando para adelante a medida que va cerrando, va abriendo, pero abre sin miedo esa conjuntiva, expone sin miedo la esclera, quita rectos, rota el ojo, hace todo lo que tenga que hacer para estar seguro de que cierra el ojo. Yo les cuento dos anécdotas de dos pacientes que ilustran esto muy bien. Uno fue un hombre de unos 50 años que tuvo un trauma en Bogotá y allá lo suturaron con no touch. Y a los 3 días el ojo estaba hipotónico, con ifema, no veía nada y le dijeron, el ojito se perdió, no hay nada que hacer. El tipo era de Cali, entonces se vino aquí a Cali más o menos a entregarse. Y, y entonces yo lo llevé a cirugía y tenía una pinche heridita de 3 4 milímetros arrancando en el limbo hacia atrás. Una herida que para nosotros es de excelente pronóstico. Obviamente no estaba cerrada, tenía 2 puntos epiesclerales de Dacron. No fue sino cerrar la herida, poner una infeccioncita, lavar la cámara anterior y ese hombre estaba 20-20 al día siguiente de la cirugía. Uno que habían considerado perdido. Y otro caso de un niño de Medellín, donde también fue un cierre por el estilo y le dijeron, no, el ojito se perdió. Enucleación, se vino aquí para una segunda opinión, simplemente lo cerramos bien. Sí hubo que hacerle vitrectomía y ese chino recuperó como 20-40 de visión. Entre muchos a lo largo pues de la vida de manejar trauma, muchísimos casos en donde se consideró el ojo perdido simplemente por no saber cerrar. Entonces, lo que dijo Hugo es absolutamente clave. Usted tiene que saber cerrar la esclera, tiene que saber cerrar la córnea y tiene que poderlo comprobar. Si va a hacer una vitrectomía, usted pone la infusión de vitrectomía y no debe salir líquido por ningún lado, o sea, el ojo debe coger presión. Y es una de las cosas claves que tenemos a veces de discusión en los cursos de trauma. Con Hugo hemos promovido que los casos serios de trauma, de daño retinal, uno proceda inmediatamente. Y muchos de los retinólogos se paran y dicen, no, eso no es posible porque
el sangrado no lo deja uno y no se puede y eso es muy riesgoso. Y uno va a ver y es que no cerraron. Porque es que si usted cierra, usted tiene un ojo hermético, usted tiene control del sangrado. Usted simplemente sube la presión y tiene control del sangrado. Entre presión arterial del paciente y presión intraocular, usted controla el sangrado y eventualmente hace un poquito de cauterio. Hugo ha sido muy empujador de esa estrategia de hacer cierre primario. Entonces, no le tengan miedo, Hugo lo mostró muy bien, a exponer una esclera y cerrar perfecto, y si necesitan quitar recto, lo que necesiten hacer. Lo más importante es cerrar el ojo. Si usted lo tuvo que voltear, hacerle cosas y aparentemente ese ojo se veía muy apachurrado, no sino que después de cerrarlo le ponga la infusión y verá que el ojito se recupera, ¿sí? Y dos cositas que debe tener siempre en mente en trauma, siempre. La posibilidad de una perforante, entonces entienda muy bien el mecanismo de trauma y en muchos casos hay el riesgo de que un objeto puntudo y largo haya entrado por aquí, la heridita anterior parece inocente, pero la brava está es atrás o al otro lado. O un cuerpo extraño de buena velocidad. Entonces, la perforación es algo que siempre debemos tener en la mente. Y la posibilidad de un cuerpo extraño intraocular. También hemos visto ese error muchas veces. El paciente que lo cierran, se quedan tranquilos y ahí tenía su pedazo de hierro, de piedra, de lo que fuera adentro y termina haciendo una endoftalmitis y muchas veces terribles, ¿no? Entonces, ese es lo otro que quería reforzar de lo que dijo Hugo. Cuando usted no vea el fondo perfecto después de la cirugía, o remita, o haga ecografía, o apóyese, porque ese ojo no está terminado. Está bien que cerrar es muy importante y cerrar bien es muy importante, pero si usted no pudo examinar ese fondo de ojo perfecto, ahí mismo en cirugía, al día siguiente de la cirugía, ese ojo está a mitad de camino y el diagnóstico está a mitad de camino. Bueno, no, muy buenos puntos, Hugo. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. De hecho, las dos cosas que comentó voy a utilizarlas para mejorar la charla y quería básicamente complementar algo de las suturas de espesor total de córnea. Hay dos estudios que ya se hicieron y se demuestra lo que Ferenc decía es totalmente cierto. El primero lo hizo el doctor Pepe Dalma en ojos de cerdo, donde demostró que efectivamente suturar la córnea de espesor total no solamente disminuye el edema intraoperatorio que es útil cuando hacemos cirugía de polo a polo, sino que disminuye la cicatrización anormal de esos pacientes. Y el segundo estudio, que es el que más valor tiene porque es un exalumno suyo, es Camilo Martínez, que trasladó ese estudio y lo publicó en Ojos de Humanos. Entonces ya existe una publicación hecha por un retinólogo colombiano que es alumno de Alberto Castro, donde dice y demuestra que efectivamente hacer suturas de espesor total en córnea no solamente es mejor, sino que es mucho más fácil de hacer. Sí, el cuento de 80-90%, hágalo en cirugía experimental. A ver qué es 80. ¿Cómo sale usted preendotelial? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Y de pronto hasta sale, pero ¿cómo entra al otro lado preendotelial? El resultado es que todas las heridas quedan así, por ahí se mete líquido, las córneas se hematizan, las cicatrices son gruesas. Y el tal temor a que uno dejó un tracto entre el exterior y el interior del ojo, es muy relativo porque estamos hablando de 10 ceros. Ahora, sí vale la pena usar la aguja fina, ¿no? Que la aguja que se use sea la aguja fina, la aguja de 110 micras, no la aguja estándar de 200 micras. Ah, párenle bolas a eso cuando pidan suturas para cerrar córneas, porque sí hace una diferencia. El tracto que le deja la aguja estándar de 200 micras y es un tracto que si usted somete a la tensión de una sutura, pues que puede quedar abierto, puede quedar filtrando, el mismo tracto de la sutura. Pero con una aguja fina, eso no ocurre.
y si el ajuste de la sutura es adecuado, apropiado, ¿no? Si usted pues ahorca la sutura y la arruga, eh, pues sí, eso puede abrir la herida. Sí, señor. Diego Marín dice que tiene un comentario. Diego. Efectivamente, Hugo, yo quiero hacer una diferencia entre una sutura corneal planeada, como en una queratoplastia, que aún en las planeadas, lo que ustedes comentan, uno cree que está entrando al 90% y cuando la revisa el otro día va muy, muy por debajo de ese 90%. Pero en las heridas de córnea, normalmente se agrega otro factor y es que hay edema. Y en este orden de ideas es mucho más difícil llegar al, digamos que al plano que uno quisiera. Entonces, en las heridas de córnea, efectivamente, colocarlos penetrantes, pero además apretados es importante, porque con el edema, si usted los coloca muy como al llegue, apenas se reabsorba el edema, se puede aflojar el punto y empezar a filtrar la herida. Entonces, creo que es muy claro que el beneficio de que en trauma los puntos deben ser penetrantes, pero adicionalmente ajustados. Muchas gracias, Diego. Jimena. Sí, Hugo, buenos días. Sí, muy chévere tu conferencia. Yo solo quería hacer un comentario que mostraste ahí una catarata con placa y recordar la utilidad del uso del UM del segmento anterior para saber si la placa está pegada o no a la cápsula posterior, pues que sabemos que tiene 5 micras. Y para usar la técnica antibloqueo de entrada si está pegada, porque pues finalmente lo que rompe desde el principio es la hidrodisección y entonces si está pegada pues hacer hidrodelaminación. Y el otro comentario que iba a hacer, si es el que acaba de hacer Diego, que el tema del trauma es el edema. Es el edema y la córnea con edema se comporta muy diferente a una córnea que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos trasplante. Entonces creo que ese comentario de Diego es súper importante. Jimena, gracias. Gracias por ese concepto de la placa y el UM, muy valioso. No sé si hay algo más preguntas. No, doctor, en el chat no tengo preguntas. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia y por aquí nos veremos. Feliz Muchas día. gracias, Hugo. Muchas gracias, Mucho doctor. gusto.